Vamos a pasar a la última presentación, que es la que me gusta a mí. Ya la presentación que yo haciendo a lo largo de las diapositivas. Y bueno, pues quiero agradecer en primer lugar, al Vicerrectorado de Innovación y a la de Innovación y Información y a la coordinación y a la coordinadora de innovación la amabilidad y la confianza de haberme invitado para esto, para comunicar pues un poco la experiencia que he ido acumulando, que básicamente es la que he obtenido a partir de una época en que estuve en la red de docencia universitaria, que era una red que se encargaba de este tema, innovaciones, incluyendo innovaciones en docencia, y en la última etapa en la red universitaria de campus virtuales, que ya está muy bien presentada por Faraón, diciendo el tipo de componentes y el tipo de funciones que tenía. Eso es básicamente lo que, si me otorga algún tipo de conocimiento, pues es eso, no es otra cosa. Pero yo he aprovechado también pues, una serie de conocimientos que he obtenido a partir de los estudios de la innovación en enseñanza abierta, en la que estoy participando con mayor o menor fortuna investigando desde el año 1997, y a ese tipo de innovación, hay una cosa que es la dinámica de las innovaciones. Yo voy a repetir algo, intentaré en lo posible no repetirme demasiado y en todo caso hablar de los huecos que Faraón ha dejado, pero va a ser inevitable que las curvas aparezcan una y otra vez esta mañana. Entonces, bueno, primero quiero, en esta primera presentación, la innovación no es innovación si no hay rendimiento. Es decir, el primer axioma que tiene innovación es que si una innovación no ha superado el 5% y no está en torno al 20 o al 30% de los posibles usuarios, no es innovación. Es una aventura. Una aventura con más o menos repercusión, pero no llega a tener el carácter de innovación. Y hay muchas innovaciones que se producen y no nos damos cuenta. Creo que Miguel ha hablado de bastantes de ellas. Mi sorpresa fue este verano, cuando estuve en Alicante, dando un curso de la Universidad de Estiu, de los cursos de Estiu de Alicante, que la disposición que tenían en las aulas. No sé cómo llegaron allí, nunca lo supe, pero vi que una innovación se había producido porque la vez anterior que había visto esta organización del aula, con pantallas en todos los lados y mesas redondas, había sido en la de Carl Reisema, un profesor de la Queensland University de Australia, y la segunda a Tony Bay de la British Columbia, y seguramente habrá más, pero me sorprendió ver en Alicante, y tomé fotos de ella, que aquí están, y hay una innovación con rendimiento, una innovación que en un momento determinado ha pasado más allá de lo que es la idea original, y que hay aulas ya aquí tenemos cerca, y a lo mejor hay en Murcia, yo no lo sé, pero yo las vi en Alicante y ahí están. Esta imagen me la sugirió el último post de Tony Bates y hace referencia a un refrán inglés: a partir de pequeñas bellotas crecen los grandes robles. La innovación, la idea de la innovación, pues está en que a partir de una pequeña idea que encierra la información y el mensaje adecuado, pues crece un gran roble. Esta es la cuestión. Y como ejemplo de innovaciones que tienen de rendimiento, es decir, hay varias instituciones que son señeras, la British Columbia, Lumen, que es una institución liderada por David Willey, que están luchando a brazo partido por un tema por el que muchos estamos luchando sin tanto éxito, que es los libros de texto digitales abiertos. No recursos educativos abiertos, sino libros de texto digitales abiertos. La tecnología pone los recursos para que nuestros alumnos tengan libros gratis, y libros muy buenos, y con un ahorro sustancial. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. La British Columbia es una universidad muy puntera en todos los terrenos, es de las dos universidades del mundo más punteras en los temas de tecnología, de enseñanza con tecnología. Ha conseguido estos resultados después de mucho tiempo. Esto está obtenido en sus estadísticas. Tienen 60 libros de texto abiertos en la colección de British Columbia Campus.
¿Por qué este es otro punto importante? ¿Por quién está adoptado? La adopción es el punto de rendimiento. Es decir, hasta la fecha, el proyecto del libro de texto abierto ha ahorrado a los estudiantes, en varios años, $2 millones en el costo de los logros de texto. Esta universidad, que es tan potente, solamente ha conseguido eso. Seguramente se puede conseguir bastante más. Más de 17.000 estudiantes usan libros de texto abiertos, de un total de 310.000, un poco más del 5%. Están ligeramente rebasando la cuota, el porcentaje que se supone que pasa a calificar un cambio, lo pasa a transformar en innovación. Un cambio más o menos episódico, más o menos temporal, pasa a ser una innovación. Hay 200 profesores que se sepa que han adoptado los libros de texto abiertos en la provincia de la British Columbia, de un total aproximadamente de 8.000. Aquí no llegan al 5%, es solamente el 2,5%. Y 31, bueno, este dato es un poco trucado, 31 instituciones han adoptado al menos un libro de texto. Es decir, no quiere decir que estén utilizando de forma regular los libros de texto abiertos digitales, sino que los han adaptado. Bien, esto es un ejemplo de lo que con más o menos fortuna sucede en las innovaciones, que cada uno piense en las suyas y se las aplique. La información procede de la red de campus virtuales, donde empezamos con, es decir, allá por los años, hace bastantes años, y también de la red de campus virtuales tiene como objetivo, pues lo que ha dicho antes Faraón, después hablaré con más propiedad, coordinar a distintos tipos de elementos con distintos perfiles. Los coordinadores de los servicios de campus virtuales de las universidades, los vicerrectores, los gestores, digamos, políticos de los campus virtuales, los investigadores y los profesores o grupos de profesores que llevan adelante innovaciones o que llevan a cabo experiencias. Es decir, es un poco una red que es polifacética, transversal, interdisciplinar, etc. Calma. Bien, y también de la revista Red, en la cual, es decir, la revista Red no corresponde a una red, son las siglas, es un acrónimo de algo que no tiene nada que ver, pero pues también es un elemento importante, como después veremos, en las redes. Cuando hablamos de redes, estamos hablando de la difusión de las innovaciones y de la difusión de las experiencias que se producen. Y ya paso directamente al tema de la dinámica de la difusión y de la innovación. Se puede considerar, y esto tuve que estudiarlo, que trabajarlo en una asignatura de un máster de la Universidad de Alcalá, y también pues para hacer un libro sobre los MOOC. Y pues era interesante pues analizar un MOOC como una innovación y tener en cuenta, a la luz de los MOOC, cuál era la dinámica que seguían, cuál era la dinámica de las innovaciones. Roger, ha escrito un libro bastante gordo, bastante recio, donde encuentra en el año 1962 un hecho muy curioso. Primero, define cinco perfiles de agentes, de personas implicadas en la innovación. Los define con rasgos bastante diferenciados, son los que están en la parte de abajo de la transparencia. Es decir, esto es previo, dice que hay los innovadores son personas aventuradas, personas que son diferentes del resto de la gente. Por tanto, la conclusión que vamos a sacar ahora es que los innovadores no son buenos para la innovación. Y esto es una paradoja, pero es cierto. Es decir, los innovadores trabajan en unas condiciones que el profesor medio no trabaja, y trabajan con una mentalidad que el profesor normal no trabaja. Son entusiastas, son hipermotivados, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy difícil de transferir las condiciones tanto psicológicas como profesionales como de entorno de los innovadores a un proceso, a algo que prenda, que sea adoptado por el profesor normal. Ese sería el innovador. Luego están los adaptadores tempranos, que sería donde estaría el kit de la cuestión, como sostiene la transparencia y como sostiene el trabajo de Roger, que son los que primeros adoptan una innovación en términos reales y en términos respetados de la innovación, del entorno. Que es el profesor normal, que no ha sido nunca especialmente un profesor con un perfil de cito recto y que adopta en primer lugar eso. Y
como bien decía Faraón, ahí está el abismo. Es el punto, si no se pasa ese punto, la innovación no cuaja, no cristaliza. Luego están, pues, la primera mayoría, que hace una adaptación deliberada, y luego están la mayoría tardía, que son los escépticos. Bueno, esto hay que aceptarlo, lo acepto, pero con reservas, ¿no? Y por último están los rezagados o tradicionales, que estos, aquí tenemos la curva, el eje de abscisas es el tiempo, ¿no? Entonces es una campana de Gauss y todos sabemos que la campana de Gauss es asintótica al eje de la abscisa, o sea que es en el infinito, seguramente esto se incorporará. Es decir, hay gente que en el infinito se incorpora. Pero estos son los rezagados en el caso extremo, ¿no? Pero eso siempre hay que contar y son un 16%. Bueno, ¿qué pasa? Hasta aquí lo que Roger hace es una calificación de los individuos, pero él hace análisis empíricos y ve qué distribución hay de estos perfiles en los distintos sitios. Y aquí esto siempre pasa con la matemática y es por lo cual a muchos de nosotros nos gusta mucho la matemática. Que resulta que hay una realidad que estaba ahí, la matemática ya la había descubierto antes. Y resulta que una vez que analiza los perfiles de estos innovadores con estos rasgos, obtiene que los innovadores están en la media menos 2 sigma, menos 2 desviaciones estándar de la media. ¿Sí? ¿Cómo los innovadores saben que ellos van a estar así? Pues lo estaban. Es decir, hay un parámetro matemático que se ajusta con el perfil que, sin tener nada que ver con él, hemos definido, o Roger definió, ¿no? Los adaptadores tempranos están a la media menos sigma, están en el segundo intervalo de la desviación típica, y los otros están en la media más menos sigma. O sea, y por último, los rezagados, eso ya están en, bueno, la línea horizontal es la coordenada del tiempo, y esto es lo interesante. Bueno, sobre esto después se escribieron 2 libros. Aquí está, por si a alguien le interesa, la referencia del libro. No hay mucho más que decir. Y luego está el otro gran modelo, que es la curva de hiperciclo, o la curva del bombo inflado. En español, como en inglés, tiene el mismo sentido la expresión del bombo. Es algo que crece de forma desmesurada, ¿no? Donde analiza que las innovaciones, pues todas tienen esto. Pero a mí de esto ya lo ha explicado muy bien Faraón y voy directamente al tema. Bueno, hay la zona de la activación, o sea, aquí la línea horizontal también es el tiempo y la línea vertical es la visibilidad de la innovación. Por distintas razones. Hay una época primera de activación, hay una cumbre de las expectativas infladas, hay un valle de la desilusión, hay la pendiente de la ilustración y la meseta de la productividad. Esta curva es la curva de los MOOC, aplicándole a los MOOC, pero es básicamente igual para cualquier otra innovación. Entonces tenemos que esta curva está hecha en la época en que empezó el crecimiento de los MOOC y donde se decía, pues comienza la prensa negativa, hay fracasos de los proveedores, hay una segunda y una tercera ronda de financiación del capital riesgo, etc. Y, sobre todo, pues hay un dato que es el que comentaba antes, y es que no se puede decir que es una innovación se consolida si no hay un 5% de los potenciales usuarios que la han adoptado. Los MOOC en ningún caso han sobrepasado esa línea. Es decir, los MOOC en ningún caso han sobrepasado la línea del 5% de los potenciales usuarios. Se podría discutir sobre el tema de quiénes son los potenciales usuarios. Yo aquí, entre los que estamos, y veo que hay caras de polémica, está bien, imagino que los próximos días en las redes esto se animará y habrá gente que a esta objeción que he planteado de que los MOOC, y lo digo bien claro para que quede aquí, no han superado el 5%, pues se anime a las redes y haya datos que ofrezcan o que contrarresten ese dato. Y si no pasa eso, pues la curva sigue para abajo. A ver qué pasa. Una innovación, para que sea tal, en la curva de productividad, en la planicie de productividad debe estar situada entre el 20 y el 30%. Bien, hay los autores
pues también señalaron y calificaron las distintas fases de la innovación. No lo voy a meter porque antes lo ha comentado Faraón. Y hay distintas, no es la única, no es el único modelo, hay distintos modelos de la innovación. Pero lo que añade la curva del hiperciclo de Gardner es que la variable no está solamente no es solamente la variable de las innovaciones, es la naturaleza de la innovación. Lo digo para los innovadores o para los que tienen gestión, los que tienen capacidad de gestión. Hay un factor que es tan importante o más, que es la naturaleza de la innovación. Hay innovaciones que nunca se llevan a cabo y son muy buenas. Es decir, yo me acuerdo que al principio de la tecnología educativa había uno que era el videodisco interactivo, se hicieron miles de tesis doctorales, se hicieron miles de análisis empíricos diciendo que lo mejor que había, algunos de aquí que son pioneros de esa época saben perfectamente a qué me refiero, se hicieron, incluso algunos de ellos posiblemente pues trabajaran en trabajos de investigación que se han hecho, pero ahora mismo le preguntamos a los docentes actuales y jóvenes qué es el videodisco interactivo y nadie sabe eso lo que es. En su momento pues, fue muy importante. Añade, por tanto, la idea es que las actitudes humanas son una componente importante de la innovación. ¿Qué pintan aquí las redes? Pues porque es precisamente en el momento que se llama el abismo, el momento en clave, es el momento donde los adoptadores precoces adoptan, es el momento que se va a decir, si esto, ahí es el momento donde, bajo cierta conceptualización, tiene importancia las redes, que son las que dejan de que esa innovación adoptada se circunscriba a un ámbito inferior al 5% a que se expanda. ¿Y eso cómo se hace? Pues mediante la difusión. Y ahora estamos en presencia de una serie nueva de posibilidades que son las redes tecnológicas, que son la web social, los ecosistemas, la ciencia viva, la literatura gris, etcétera, que después veremos. Quiero simplemente poner un ejemplo, el hecho apoyado por, no digo financiado porque no tuvo financiación, de un análisis empírico que hizo por la red de campos virtuales sobre el uso del software social. Ahora mismo hay bastante gente que analiza y estamos esperando en la Universidad Española, a partir de los informes de la TIC, de la GRUE, pues se anime a incorporar en los sistemas de gestión, en los ya obsoletos LMS, se incorpore la web social. De manera, bueno, pues llevados por esto, hicimos un trabajo, una investigación, un análisis empírico de uso de software social sobre, que es para lo que sirven también las redes, para fomentar la investigación, sobre el software social, sobre varios temas. Uso integrado o separado. El software social tenía que estar integrado dentro de los LMS convencionales, o los alumnos cuando se incorporaban ya trayendo sus redes sociales, y la universidad, o sea, la universidad, además de utilizar Facebook y Twitter como recurso corporativo, debería utilizar Facebook como soporte de un LMS o de un sistema de gestión. Esta es la cuestión que se planteaba. Y se planteaba porque estaba trabajando en ese momento en temas de diseño instruccional. Y otra cuestión que se planteaba era si el diseño educativo, que se debiera hacer como recurso más frecuente en la educación universitaria, si debiera de asumir eso. Bueno, entonces, pues a través de ese estudio, pues lo hicimos, lo hicimos con todas las de la ley, con decir, los parámetros sobre media de desviación típica y todo eso, tenían una estimación en un intervalo de confianza adecuado, y la población pues era innovadores, o sea, adoptadores tempranos. Era qué es lo que pensaban los adoptadores tempranos. Y pues llegamos a unas conclusiones, es decir, que son las que vienen aquí, que hay una valoración muy positiva y era independiente del nivel de adopción de que tuviesen. Es decir, que en los temas de que se debía de incorporar las redes sociales tal como los alumnos venían, y también para temas de empleabilidad y todo lo demás, se debía de adoptar. Y no solamente se debía de adoptar, sino de forma dentro del diseño instruccional, dentro del diseño educativo de las asignaturas. Esto es lo que planteaban. Y, sobre todo, la gran conclusión
que esta situación, esta opinión, era indiferente del estado en que se hallasen los profesores. Bien, paso rápidamente, ya he perdido el control del tiempo que llevo, no puedo hacer otras cosas al mismo tiempo, explicar y al mismo tiempo llevar el control. Ya imagino que alguien no puede automoderarse, está claro, hay que moderarlo. Bien, entonces la experiencia de la red universitaria de campus virtuales y de red. Pues hay todas las redes para esa función de difusión y para potenciar la colaboración y para potenciar la discusión y la investigación tienen los recursos, todas tienen más o menos lo mismo. Son los congresos. En noviembre tenemos nuestro congreso, que es el congreso de la RUC, de la Red Universitaria de Campus Virtuales, ahora mismo es alternativamente en España y en Latinoamérica. El próximo es en el evento magno de la Feria Internacional del Libro que se hace en Guadalajara, donde coincide con el principal congreso de e-learning y de aprendizaje en redes que se hace en toda Latinoamérica. Es un gran congreso y esperamos que el año que viene se haga en Murcia. Esperamos, deberemos saber si puede ser. Las publicaciones monográficas, etc. Es decir, las redes cumplen la función que decíamos antes de difusión. Y hasta ahora, pues básicamente pues serían estas que, pensando un poco, pues se puede llegar fácilmente. Son congresos, encuentros, jornadas, pues que cumplan las funciones habituales con los intereses que tienen pues investigadores, docentes, técnicos que estén agrupados por la temática propia de la red. La revista, ¿qué pasa? Que ahora mismo, pues con la NECA, las acreditaciones, los esenios, se ha llegado a una efervescencia enorme de publicaciones y de revistas. Entonces, mi punto de vista, también es debatible, por supuesto, es que es una pérdida de potencial el que las redes tengan una revista propia. Hay revistas que están muy consolidadas, aquí hay varios editores de revistas, y creo que alguna vez en la evaluación lo hemos comentado, y sería bueno pues que hubiera sinergias entre las redes y las revistas que están consolidadas, de forma que asegure un máximo rendimiento. Si cada red que se hace nueva tiene que hacer una nueva revista y hacer un recorrido hasta posicionarse, supone que se está desperdiciando el posicionamiento que las revistas que ya están consolidadas tienen. Por tanto, sí, ha habido una época en que las revistas, pues está bien que cada red tenga su revista, pero ya hay un momento en que hay una hiperinflación de revistas que no están posicionadas. Entonces, bueno, eso ya... Monografías, la publicación de monografías, la investigación es estudios e informes como el que antes he dicho. Y, por supuesto, la resolución de problemas y puesta al día en affordance. Affordance es un término que se utiliza en el mundo de la tecnología, que es, pues, no es ni la tecnología ni la aplicación, sino algo intermedio que permite atribuir a una tecnología un uso que es útil en un sentido, pero que es igualmente válido para las innovaciones. Es decir, yo pienso que Moodle es muy bueno. Bueno, pues según para qué. Según para qué y según lo que hagas. Porque lo importante no va a ser Moodle, sino que va a ser a lo mejor pues cierta metodología docente que tú utilizas en el soporte de Moodle. Pero para eso igual te vale con Edge o cualquier otra. Por tanto, esa sería la función. Y ahora aparece pues una nueva cuestión que es importante. Son la web social, el ecosistema de investigadores y el ecosistema de docentes. Son sitios donde a través de las redes, esta vez tecnológicas, de las redes sociales, de las redes académicas, como pueden ser Xergai, o como pueden ser Academia Edu o Mendeley, pues se crean verdaderos ecosistemas de investigadores y donde es un campo de expansión de las redes tal como las conocemos ahora, de las redes de instituciones o de investigadores o de profesionales. En ese sentido, pues las redes se deberían de implicar en cuestiones como pues lo que es la ciencia viva, es decir, actualmente la ciencia no solamente se valora que la parte importante de la elaboración de un artículo
no es tanto que el artículo se presente ya acabado, sino el proceso en el cual se hace, el proceso en el cual las hipótesis que se rechazan, los problemas que se han tenido, esa información es importante y actualmente pues, los nuevos teóricos del quehacer científico pues, establecen como bastante importante la existencia de los repositorios de preprints, de materia gris, etc. Esa sería una cuestión que también sería un campo de expansión de la red. En definitiva, para terminar, ya he perdido el rebus del tiempo, pues simplemente decir que efectivamente cuando superen el 5% del tamaño, las bellotas posiblemente se den lugar a frondosos y centenarios árboles, pero para eso hace falta tiempo, entusiasmo, etc. Gracias.